buenos días. Bienvenida a Q Radio, la otra alternativa. Leonardo, buenos días. Le saludo a usted y a todo su equipo de trabajo. Y le mando un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. A ver, gobernadora, usted fue a Termales y se sentó a dialogar con una gente, unos habitantes que tienen toda la razón de estar protestando porque el mar, el río, está socavando sus viviendas, está acabando con lo poco que tienen y pues están en máxima alerta. ¿A qué puntos precisos, concisos llegaron para poder levantar esa protesta, gobernadora? Así es, el aeropuerto de Nuquí, que está obviamente en máxima actividad durante estos días por tratarse de la temporada de ballenas, fue, digamos, blanco de una protesta de la comunidad de Termales y otros miembros de la comunidad que los estaban apoyando en Nuquí, generando desde hace 2 días, desde el día lunes, la retención de 2 aeronaves y el cierre del aeropuerto. Vemos que la seguridad aeroportuaria en general se vio comprometida y represando unos 200 turistas que no pudieron salir entre el lunes y el martes y generando por supuesto una afectación adicional, y es que hay varias actividades programadas en Nuquí para esta semana por las que hemos venido trabajando hace mucho tiempo, entre esos el lanzamiento de la estrategia turística Colombia País de la Belleza desde acá, el nombramiento de la nueva defensora del pueblo con todos los programas que tenemos de derechos humanos desde acá, y pues finalmente algo en lo que la administración departamental está 100% comprometida y que sacaba adelante, y es nuestra PECOP, la Cumbre de Jóvenes Rurales desde Nuquí en el marco del Festival de las Migraciones, que es la única PRECOP que algún departamento del Pacífico, siendo que nosotros somos el Chocó biogeográfico, vaya a ser de aquí a octubre, que es la COP en Cali. Todas estas actividades, por supuesto, sumado, insisto, al problema de las aerolíneas y los turistas. Pero hay que decir que la comunidad de Termales tiene absolutamente toda la razón en la protesta. ¿Y por qué tienen toda la razón? El primer fenómeno se presentó en el 20 de mayo. El 20 de mayo, que ya hace por lo menos 4 meses, se da un desbordamiento, una creciente súbita de 2 ríos que desembocan cerca de Termales, el río Ostional y el río Aguascalientes. Famoso Termales por tener una piscina de agua caliente, ¿no? Sí, claro. Por eso tan importante a nivel turístico. Ese río termal se une con otro y desembocaba a unos cuantos metros del pueblo. En esa creciente súbita el río se acrece y cambia y voltea hacia el pueblo. Se tapa la boca original y el río empieza a transitar hacia el pueblo. La comunidad a mano, con las manos, trató de poner guaduas, trató de llenar costales, trató de hacer barricada, trató de detener el río, pero obviamente contra la naturaleza las capacidades humanas no alcanzan. Desde ese momento elevamos el requerimiento, porque es que se trata de Nuquí, se trata de un corregimiento de Nuquí, y la llegada sobre todo de la maquinaria está sumamente limitada porque pues no hay carretera. Y todo requiere un desplazamiento marítimo y requiere unas horas de trabajo con las que nosotros no contábamos inicialmente. Al ver esto, yo me voy a una cumbre de gobernadores en la que íbamos a tratar ya el tema de la niña, del fenómeno de la niña con IDEAM y con gestión del riesgo, y enfrente de todos mis compañeros gobernadores pongo el video de lo que está pasando en Termales el 4 de junio. Y frente a IDEAM y a Unidad de Gestión del Riesgo alerto a las entidades del orden nacional sobre que esto es grave. No aparece la unidad. Nosotros aparecemos durante ese mes de junio, más o menos la 3ª semana, 4ª semana, y llevamos la ayuda humanitaria de emergencia. ¿Por qué? Porque la comunidad dejó de trabajar y se dedicó a contener ese río. Entonces le llevamos kit de aseo, kit de cocina, kit de alimentos para al menos un mes. A toda la comunidad, no solamente a los que se habían afectado en ese momento. Sí. Y yo me comprometí con la comunidad que si no llegaba la maquinaria, nosotros íbamos a intervenir. En el mes de julio no llegó una visita de la Unidad de Gestión del Riesgo, pero no llega la maquinaria. Siendo que ya venía la temporada, mucho que ya estamos en la temporada de ballenas, que es tan importante para la economía del departamento, digo yo por supuesto, y de Nuquí cuando más. Yo he decidido apelar al Fondo de Gestión del Riesgo, que se lo digo porque las cuentas son públicas. Sí. Yo tengo que atender 31
municipios del departamento, todos con permanente crisis de gestión del riesgo de temas climáticos y de temas humanitarios. Lo vio, acabamos de salir de una crisis humanitaria en el San Juan Sur. Y dije, voy a meter la maquinaria con todo lo que cuesta a Termales. Metimos una retroexcavadora de oruga con apoyo de la Armada a Termales para abrir la boca. Hicimos un trabajo de una semana. En efecto, yo le avisé a la gestión del riesgo que no podía llegar la puja, porque la puja nos iba a acabar con el pueblo. En efecto, en el mes de agosto comenzó la puja, y la puja tapó el trabajo que se había hecho con esa máquina. Para que la audiencia nos entienda, el Pacífico, con quienes han visto las mareas durante el día, sube y baja. Pero la puja y la quiebra son momentos en donde el mar arremete más fuerte contra la orilla. Tiene más fuerza el Pacífico. Y este es el tiempo de la puja. De aquí hasta los próximos 3 meses. Le dijimos esto a la gestión del riesgo. Le dijimos, por favor, hagamos los trabajos antes de que comience la puja. Y en efecto no pasó. La comunidad de Termales, al ver que con los recursos que nosotros teníamos allá, la maquinaria sigue allá, definitivamente no vamos a poder luchar contra el río, y ahora menos con la puja, decide salirse al aeropuerto y llamar la atención desde allá. Máxime cuando también ellos sabían que probablemente, ya no sabemos, con este tema de seguridad ya no sabemos si va a ser así. El presidente tenía visitas a Termales esta semana. Digo, a Nuquí Cabecera esta semana. Así las cosas, pues nosotros nos movilizamos ayer porque realmente la afectación es grande, no desconociendo la razón que tiene la comunidad, porque ciertamente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es la unidad que se dedica específicamente a esto. La alcaldía, la gobernación, la alcaldía que es el primer respondiente y que está desgastada, la gobernación que es el segundo respondiente y está desgastada. Tenemos que atender ese y 200 temas más. En el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se dedica exclusivamente a generar la asistencia en este tema. Y sus recursos son exclusivamente para mitigar este tipo de fenómenos. Y ojalá, no como este caso porque se los dije, dejemos de responder para ya resolver un problema hecho. Empecemos a actuar cuando sabemos que va a pasar, y esto lo avisamos con tiempo. Hoy, ¿qué pasó, Leonardo? Mire, cuando el primer fenómeno se dio, se fueron las 2 canchas, un bar, y se afectó un par de cabañas turísticas. Hoy se fueron la cancha de voleibol, efectivamente, la de fútbol, el gastrobar, 4 cabañas turísticas, 7 viviendas. Se fue el punto vivo digital que lo acaba de instalar el gobierno nacional, el único de conectividad del lugar. Está a punto de irse la iglesia y el punto del ICS donde atienden los niños. Y están las demás casas del lado acá, que son más o menos 10 más, listas para irse. Entonces, cuando uno ve la dimensión de la afectación y el tiempo que transcurrió y la diferencia entre la afectación de hoy y la afectación de esa época, pues entiende. No obstante, ayer yo me dirigí hasta Nuquí, hablé con la comunidad está instalada en el aeropuerto con bloqueos para las aeronaves, con 2 aeronaves retenidas. Y los acuerdos a los que llevamos es hacer una mesa de trabajo este sábado con la presencia de la subdirectora de mitigación de gestión del riesgo. Ya ayer empezaron a llegar algunos funcionarios de gestión del riesgo para hacer la evaluación, sobre todo de los actos de mitigación, que son unas geobolsas que se tienen que instalar. Y ya se contrató ayer pudimos mostrarle el documento a la comunidad, las horas de maquinaria amarilla, que ya no es una, sino que son 3, por un valor que contrató la unidad directamente con un proveedor de Buenaventura de un aproximado de 1.000 millones de pesos, que constituyen más o menos 1.000 horas para cada máquina de las grandes y unas 400 horas para la máquina que esperamos haga el lleno para empezar a contener la erosión. Hay otras cosas adicionales por las que la comunidad estaba ahora protestando y pidiendo una mesa de trabajo, y es que ya se perdieron los bienes, ya se perdieron lo que tenía la comunidad, ya se perdieron algunas viviendas, ya están en peligro algunas otras. Entonces lo que ellos esperan es un plan de mitigación, ¿no? Saber dónde está el subsidio de vivienda que normalmente la unidad da cuando se destruye la casa, o incluso están hablando de la posibilidad de reubicación. Solo que recordemos que la unidad de gestión del riesgo tiene a su cargo otras 2 reubicaciones en el territorio departamental: la reubicación de Boraudo, de Enyoró, y la reubicación de Pogue en Bojayá, y aún infortunadamente tampoco se ha avanzado en esas reubicaciones. Así que digamos que la condición que tenemos hoy de cara a la gestión del riesgo departamental es complicada, porque
Dios permita que se siga demorando, en teoría el IDEAM nos ha anunciado el fenómeno de la niña. Ya tenemos sí en la cuenca media del Atrato afectaciones, en la cuenca del río Muguido y otra vez en la zona de Lloró. Ya tenemos algunos, la unidad no ha terminado de atender, por ejemplo, los municipios de Alto y Medio Baudó, que son de la emergencia pasada. Sí. También se comprometió la unidad con el tema del muro a la altura de la Meca, de la quebrada que está socavando la entrada a Ismina, que no es Ismina, pues es a la subregión Baudó y San Juan casi que prácticamente toda. Sí. Y que ya nos hemos comprometido también nosotros que lo vamos a adelantar con regalías en caso de que realmente la unidad no nos responda, porque no podemos darnos el lujo de que pase lo que pasó con Encharcazón cuando lo tenemos ya identificado. Sí, gobernadora, y con este panorama tan gris, porque acabo de leer un informe de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para el Departamento del Chocó, más de 60,000 personas damnificadas con el inicio de la temporada y con lo más reciente. Y ayer hablando con el doctor Longas me dice que está preocupado porque no hay respuesta positiva de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para entregar ayudas o hacer esa asistencia humanitaria en el departamento del Chocó. Usted me ha dicho, está la gobernación también ya en escasez de recursos para eso y las alcaldías tampoco dan abasto. Entonces, ¿cómo se va a atender estas calamidades que está viviendo el departamento del Chocó? Yo voy a poner en conocimiento si el presidente mantiene su visita y en la oportunidad breve que nos dan los mandatarios de hablar. Sobre justamente, yo sé que es turismo, pero hay cosas que el departamento no puede darse el lujo de tener cuando otras no están aseguradas. Por ejemplo, si se está yendo termales, ¿de qué turismo vamos a hablar en ese corregimiento que ha vivido eso? Digamos, una cosa es la base de la otra. Y yo sí quiero como exponer la preocupación con cifras de lo que ha representado la no atención del niño. El niño fue la afectación de la primera temporada que ustedes se acordarán. Sí. En el resto del país fue sequía. En el caso nuestro fue una emergencia grave en la vía, en varios lugares como Quibdó, como el río Neguá, como los Baudóes. Y incluso las atenciones del primer semestre y de la primera emergencia del año, que fue el niño, no se ha atendido a esta fecha. Y en este caso, nosotros ya nos estamos enfrentando a una segunda emergencia que para nosotros ya empezó. Tal como pasó el semestre pasado, nosotros empezamos primero con la emergencia y con características diferentes al resto del país. Y tampoco contamos, digamos, con esa claridad. Yo entiendo, y es lo que se nos ha dicho, que la unidad de gestión del riesgo viene pasando por una dificultad, digamos, de corrupción, con el tema de los carrotanques, con el tema de la salida del anterior director y subdirector que están siendo procesados penalmente, con la llegada de un nuevo director que está generando las denuncias, que está hablando de los problemas administrativos que tiene, porque toda la operación de la entidad que encontró se correspondía a anteriores modelos de gestión que incluso comenzaron antes de este gobierno. Pero yo lo que estoy diciendo es, si hay una entidad en crisis, pero su vocación misional, el trabajo que usted hace todos los días es gestionar las crisis, hay que sobreponerse a eso y seguir trabajando. O sea, hay que sobreponerse a eso y trabajar. Es una entidad técnica, no es una entidad política. Es una entidad técnica que se dedica a atender específicamente los momentos de mayor crisis del país. Y yo entiendo que el departamento del Chocó, porque básicamente eso me dijeron también, que el departamento del Chocó no es el único en crisis. Y yo he entendido todo el procedimiento y toda la transición que ha hecho el director y todas las dificultades, pero ya en este punto no podemos llegar al momento, digamos, culmen de la niña, que pudiera ser el último trimestre de este año, sin la capacidad de responder, porque obviamente en el último trimestre de este año ya todas las entidades territoriales estamos totalmente agotadas. Y se lo digo porque nuestras capacidades para atender vienen de unos fondos de gestión del riesgo que también se alimentan del recaudo. Cuando el recaudo es bueno, pues es bueno, y en los departamentos que sea bueno. En los departamentos que no tenemos tanto recaudo, tenemos que adicionalmente disponernos para otras cosas. A mí lo que me preocupa, Leo, es que la gestión del riesgo no es solamente dar comida. No es dar comida, la gestión del riesgo es tener unas acciones carísimas de mitigación, de prevención, de atención, que todas implican maquinaria amarilla, en algunos casos implican adecuaciones en otros casos, y en el departamento del Chocó se lo aseguro, porque nos hemos asentado históricamente mal asentados, muy cerca a los riesgos, muy cerca a las orillas,
el tiempo va pasando, nosotros mismos con lo que estamos haciendo vamos deteriorando, sobre todo con las deforestaciones, la capacidad que tiene de recepción las tierras y por lo tanto es la erosión. La erosión costera, Leonardo, en la costa nuestra va del norte al sur. O sea, la erosión no es en termales solamente, va del norte al sur la erosión costera que tenemos. Hoy la unidad desde el año antepasado está generando un trabajo con el río Valle, allá en Valle, en el Valle Chocó, en Vallasolano, sí. de Vallasolano. Hoy la erosión que están generando los ríos en Domingo 2, por ejemplo, que estuvo el señor presidente hace unos 3 meses, se está llevando los pueblos del río. Hoy ya tenemos un trabajo listo, digamos una acción lista para el tema del dragado de las bocas del río para ver si esta inundación no está tan dura, ya está en manos de la última autorización, para ver si la fuerza del río no se nos va a inundar en la cuenca media y baja en esta niña, que son actos de preparación. Pero nosotros tenemos que hacer unas inversiones adicionales que no son repartir comida y que financieramente hablando no nos alcanza sin el apoyo de la unidad técnica dedicada a la gestión del riesgo en este país, que es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sí, que es la que cubre esto. Gobernadora, pero nosotros la vemos en cada presentación que viene el presidente de la República, en el nuevo Belén de Bajirá, Quibdó, en Ismina, siempre usted con un discurso vehemente, fuerte, diciéndole al gobierno nacional, en cabeza, al frente del presidente, más allá de la retórica popular, populista, digámoslo así, exponiéndole los problemas del departamento al primer mandatario. Creemos nosotros, por el trato que vemos, de que hay buena empatía con el gobierno Petro, pero no vemos que las acciones lleguen de manera pronta, oportuna, y que la ponen a usted también a pedalear como en falso, porque esas acciones que usted reclama, que usted quiere solucionar mediante el esfuerzo que se haga en conjunto con el gobierno nacional, pues no llegan oportunamente, gobernadora. ¿Cómo se siente entonces usted? Y yo lo he dicho, y yo creo que también el presidente se dio cuenta, y la actual consejera de regiones se dio cuenta, porque, digamos, se reconoció un montón de anuncios. O sea, ¿usted tiene alguna molestia en este momento? Se reconoció un montón de anuncios, pero por supuesto que sí, y yo lo he expresado, o sea, no ha sido escondido. Yo lo he expresado y lo he dicho, la alta consejera para las regiones vino aquí todo y se enteró. Ella también tiene todo el cúmulo de compromisos que tenemos, hoy tenemos muchísimos. Yo le propuse al gobierno nacional y al director de planeación frente a esta molestia, que por favor nos recojamos. Tenemos un montón de momentos, digamos, en los que hemos hecho compromisos con el pueblo. El mismo gobierno con el pueblo, el acuerdo de paro cívico, una cumbre de mandatarios, cada vez que se ha venido de parte de los ministerios a hacer trabajo acá. Y eso ha quedado allí. Entonces la gente está incómoda porque la gente cree que uno se encarga de eso, o que una vez que hacen el anuncio mandan la plata para acá y listo. Eso no es verdad. Eso es mentira. Y entonces cuando el mandatario local, y no me pasa solamente a mí, Leonardo, le está pasando a los alcaldes, sí, es el que le pone la cara a los compromisos que se hacen, la gente ya se queda con la expectativa. Y luego cuando no se hace, es uno quien va quedando mal, porque la gente piensa que es uno quien no lo ha llevado a término, y eso no es así. Y le voy a poner 3 ejemplos, o más bien uno bastante clarito para la mayoría de nosotros. El tema de la vía, cuando llega la gente se queda con la idea de que son 500.000 millones, todo lo que no sea 500.000 millones de pesos le parece un incumplimiento. Sí. Y todo lo que sea llegar al final del año sin eso es un incumplimiento. ¿Y qué tiene que ver la administración departamental allí? Solamente una cosa, Leo, y es que nos ha tocado tener un segundo frente de trabajo. Un segundo frente de trabajo que se dedica juiciosamente a hacerle seguimiento, a insistir, a acompañar, a ayudar con las dificultades que se van presentando, para que le logremos entregar entre todos el resultado a la gente. En el caso de la vía, por ejemplo, se anuncian 500.000, la gente se queda con esa idea de los 500.000, y en efecto se van a invertir 500.000, pero no es como uno diga, o sea, no ponen 500.000 allí, porque ni queriendo en esa vía con el nivel de avance que tiene y con la velocidad que tiene, se gastan 500.000 en un año. Ya están adjudicando 160.000, ya han hecho otro sí al anterior, y se está gastando la plata en el pavimento y en la intervención de puntos críticos, que son más de 100. Entonces, con lógica, la partida presupuestal de este año pueden ser 100.000, para la otra vía pueden ser otros 100.000, otros 70.000, y así en estos 2 años se gastarán con certeza los 500.000 millones. Pero es que no sopla y hace botella, quiero decir, ¿no? Sí. Eso hay que explicárselo a la gente.
y hemos tenido que estar allí, hemos visto el avance, hemos tenido que trabajar con dificultades que tiene el contratista, como todas las exigencias que se presentan en algunas comunidades de la vía, en donde una mata de plátano vale 50 millones de pesos y hasta que el contratista no lo pague no puede avanzar y se le paran adelante de la máquina. O todo el tema ambiental y climático que hace mucho más difícil avanzar durante ciertas temporadas. Le voy a poner el segundo ejemplo, el caso que no lo hizo el presidente, lo hizo el señor ministro, que tiene que ver con la conectividad de Quibdó que está tan mala. Hombre, ¿qué pasó que dijeron que iban a hacerlo de mejorar la conectividad y no ha llegado? Pues que es que la señal de internet es como la energía eléctrica, no llega por ósmosis, o sí llega por ósmosis, llega por satélite también, que es la manera más cara, sí, pero la manera, digamos, más estable es cuando llega por un cable de fibra óptica, así como llega por cable la energía eléctrica a las casas. Y tenemos un plan para que haya redundancia en el Chocó, es decir, para que entre por ese cable que cortan todos los días, que está entrando por acá por la Pereira. zona de Pereira, sí, y por un cable que debe entrar con un contratista que contrató directamente el gobierno nacional, que se llama Internexa, para que entre por el Carmen de Atrato. Adicionalmente tenemos una tercera redundancia, es que Claro dijo, yo entro también con mi propia fibra, también por el Carmen de Atrato. Adicionalmente vamos a reposicionar las antenas y a poner unas antenas nuevas para que tengamos mejor recepción, al menos por el operador principal que tenemos, que es Claro. Venga, le cuento qué fue lo que pasó con esos tres problemas. Cuéntenos a ver, porque estamos... A nivel del reposicionamiento de antenas, de moverlas, y a nivel de instalar antenas nuevas, ¿usted sabía que en el municipio de Quibdó hay un acuerdo municipal que prohíbe la instalación de antenas? No tenía ni idea. Esto no se avisó hoy, esto se avisó hace por lo menos 3 meses, y el viceministro ha sido muy insistente en que el Consejo de Quibdó y la Alcaldía de Quibdó deben generar la documentación necesaria para poder proceder legalmente. Porque es que, y de hecho creo que hace como una semana modificar el acuerdo. Modificar ese acuerdo, sí. Se está haciendo el proyecto de acuerdo en este momento en el Consejo y luego la Alcaldía debe emitir un documento para poder permitir el uso de estos espacios electromagnéticos en ciudad, porque esto es un tema administrativo de ciudad. Sí. Y lo hemos pedido, digamos, con urgencia a la administración, que se compone tanto de su consejo como de su administración ejecutiva, que avancemos en esto para poder, porque incluso cuando reposicionemos las antenas, Leo, y cuando pongamos las nuevas, se va a sentir el cambio. Se siente porque es un tema también de congestión que tenemos, ¿no? La segunda, ¿usted sabe qué pasó con el cable de Claro? No. Que el de Internet se venía del Carmen para acá, y el de Claro, en cambio, de Quibdó para allá. Y en el kilómetro 0 se presentó la extorsión del contratista que le estaban pidiendo X millones de pesos para poder poner un cable. Claro, lo denunció. Extorsión de grupos. Extorsión de los grupos. Ellos identificaron, dijeron que era, no me acuerdo cuál de los grupos, no lo voy a decir para no ser inexacta. Sí. Pero usted sabe que yo lo digo cuando lo tengo, yo en eso no. Sí, claro. Pero fue más o menos en toda la zona que es control de... ¿Al de Internexa o al de Claro? El de Claro. Ese es donde termina la ciudad, más o menos en la zona para salir a Tutunendo y la vía, digamos. Sí. Al de Claro es un tema de extorsión debidamente denunciado ya. Ajá. Y al de Internexa, que viene de allá para acá, las comunidades le están pidiendo básicamente una suma que más o menos da 9.000 millones de pesos. ¿Qué comunidades, gobernadora? Algunas comunidades que están en la vía, en la carretera, comunidades indígenas que están en la carretera. Como no tengo con exactitud cuáles son los puntos aquí, porque no tengo la documentación en la mano, sí. No le puedo decir exactamente cuáles son. 9.000 millones de pesos. Más o menos en las solicitudes, porque son solicitudes que tienen que ver con intervenciones, con obras, con dinero en efectivo, con reparaciones y demás, que más o menos cuando Internet hizo la cuenta les daba más o menos eso. ¿Sí? Y Internet inmediatamente solicitó una mesa de trabajo conmigo, con el ministerio, y nosotros nos comprometimos a generar la mediación, o a más bien acompañarla, porque todos los proyectos tienen un rubro de responsabilidad social. Sí, claro. Pero obviamente usted no puede hacer unas exigencias que están casi que al valor del contrato, porque entonces lo que va a hacer es acabar con el contrato. Y no es diferente porque lo hemos visto
¿Qué ha pasado? Y lo hemos solicitado también que lo trabaje, ojalá, en la próxima asamblea de la mesa indígena, porque es que no podemos impedir algo que es bienestar para la comunidad en general, alegando los derechos particulares. Los derechos particulares existen, los derechos de las comunidades existen, los derechos territoriales existen, y yo he sido como la que ha defendido el derecho. Pero eso es diferente a uno interferir el bienestar general, del que depende absolutamente todo procedimiento y proceso hoy en día de la ciudad de Quibdó, por ejemplo. Eso es diferente a uno decir que entonces, si no se me satisfacen mis derechos, no se avanza y un proyecto de esto se vaya, porque eso sería atacar el interés general de manera directa, y eso tampoco está bien. Entonces estamos en el proceso de hacerlo. Entonces, estas cosas que van pasando, Leo, y que van generando retrasos o que van generando expectativas adicionales, la gente de pronto no las ve, pero todo tiene que ver con los anuncios del gobierno nacional. Hemos tenido que desarrollar un segundo frente de trabajo para sacar eso adelante, para ir avanzando juntos, porque esto no es la culpa de nadie, de los unos o los otros. Esto no es decir, bueno, usted lo hace directamente, usted lo contrata directamente, me cuenta cuando esté listo. Nosotros estamos ayudando a que pase. Sí, gobernadora. Nosotros estamos asumiendo los pasos. Sí, gobernadora, es que hay tantos chicharrones que tiene el departamento del Chocó por cubrir, tantos huecos que tapar, que yo le agradecería nos diera un poquito más de tiempo dentro de su agenda para poder al menos hablar un poquito de cada uno de ellos y conocer algunas realidades que no se conocían, que no se vislumbraban y que abren el panorama para poder entender qué es lo que está pasando en el Chocó, que las cosas llegan tan tarde. Mire lo de la Pero no nos pasemos de las 8, Leo, que toca ya trabajar. Toca ya ganarse el pan. Sí, pero ahí la aguantan un poquito porque esto también sirve para que la gente entienda qué está haciendo su administración. Gobernadora, mire, vámonos rápidamente. Ayer también se subsanó el tema de la vía a Cértegui, en Cértegui. ¿Qué es lo que pedían esos consejos comunitarios, sabiendo de que es un tema que no se resuelve acá, que es un tema que está en el Ministerio del Interior? ¿Por qué deciden ellos bloquear las vías? Es que aquí se accidentan unos jóvenes, todo el mundo cierra la vía porque no hay cama en una EPS o no lo remite. Entonces sí, eso también afecta el desarrollo normal de las actividades. Así es, nosotros ayer nos distribuimos, también tuvimos presencia en el bloqueo a la altura del municipio de Cértegui. Se trata de la disputa de dos, miembros comunitarios, para ponerlo de alguna manera, en competencia por la representación legal y otras figuras de autoridad que se escogen mediante votación y elección periódicamente en los consejos comunitarios. Usted sabe que los consejos comunitarios también son órganos de administración, también tienen son autoridades étnico-territoriales, tienen, unas competencias, unos recursos, unos ingresos, unas administraciones que se surten a la instancia de esta ley 70 que nos dio la posibilidad de tener territorio colectivo y por lo tanto autoridades propias. Entonces, cuando se generaron las últimas elecciones, se presentaron bastantes disputas en el sentido del reconocimiento de los votos. ¿Y por qué esto es complicado? Porque no es dentro del esquema legal ordinario de lo electoral en el Chocó, en Colombia, sino porque es dentro de la autoridad comunitaria, y lo organiza la comunidad y lo hace la comunidad, y es dentro del margen de las comunidades, que está bien. El problema es que ya mostró una falencia esto, y es qué pasa cuando la elección, la elección genera una inconformidad con los resultados. ¿Qué pasa cuando se alega que no se hizo transparentemente? ¿Qué hizo cuando se alega que no se hizo como se debería hacer, que no se respetaron los derechos? Ahí ya se ha empezado a mostrar, unos problemas. ¿Cuál es el problema? Que la competencia la ha asumido completamente el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras. Y la otra competencia está en los municipios, que son los que reconocen el consejo. Cada municipio reconoce la representación legal de los consejos comunitarios en su territorio. Encabeza el alcalde. Sí, encabeza el alcalde. A nivel departamental no hay ninguna competencia, pero nosotros acompañamos para poder abrir la vía, que esa sí es nuestra competencia, no puede estar cerrada. Sí. En este caso hay una disputa porque el reconocimiento que se dio a nivel municipal frente a uno no es reconocido frente a la otra. Elevaron la disputa ya a nivel del Ministerio del Interior. La respuesta del Ministerio del Interior no le gustó a una de las partes, se cerró la vía.
Nosotros dentro de la concertación lo que expusimos obviamente es que se trata de un tema sumamente interno. Ahí sí que ni siquiera es como lo de las GPS, y ya le digo por qué no lo de las GPS. Sí. Ahí es un tema sumamente interno, que es de una definición que además no se arregla en ninguna parte del territorio que están bloqueando, No. porque ya está a instancias del Ministerio del Interior, ¿sí? Entonces realmente no se explica o no hay correlación Encerrar la entre vía, bloquear sí. esta vía y exactamente, y la respuesta que se espera, digamos, de la instancia Claro. que se tiene que proferir al respecto. Ujú. Entonces se logró afortunadamente generar con una altísima, de verdad, una altísima gestión de Defensor. la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, que hicieron la mediación de manera muy importante, que ellos puedan llevar esta disputa por la vía administrativa y no por las vías de hecho. Sí. Usted sabe qué pasa cuando se levantan a veces algunas protestas, que la gente dice, no, pero esto no es así, yo lo levanté por ahora, pero si yo no veo tal cosa, entonces vamos a estar muy pendientes, pero esto, Sí. créame, es un asunto totalmente interno de la disputa comunitaria y que se dirime en el Ministerio del Interior. Lo dijimos ayer aquí. Gobernadora, mire, retomando el tema con lo que se hace con el gobierno nacional, hay un problema, aparte de las emergencias naturales que tiene el departamento, en la seguridad. Y aquí ya la gente está cansada de consejos de gobierno, de seguridad, perdón, consejo extraordinario de seguridad, que viene el ministro, que van a mandar más fuerza pública. Pero no ha servido eso, gobernador, aparte del llamado que usted ha hecho enérgico también, de que se tengan en la mesa la presencia de todos los actores armados, pero que sea incluyente, que tenga a las víctimas también del conflicto, para que se puedan escuchar todas las voces. Aquí, Sí, hace unos días vino el ministro de Defensa, y me voy a centralizar en Quibdó, sin olvidar la problemática que hay en el San Juan, que es gravísima también. Pero, gobernadora, o sea, uno escuchar el mismo discurso de que van a enviar militares, que van a enviar el grupo mágico del Gaula, del XYZ que tiene la fuerza pública, pero no escucha uno de que venga el gobierno nacional también con una propuesta social, que vengan y le planteen a su gobierno, a su administración, un panorama distinto de creación de empresas, de disminución del desempleo, de atención en el tema social. Entonces uno dice, aquí estamos jugando. La paz no se logra únicamente con la acción militar policiva, también es necesario la integración de acciones sociales. ¿Qué le ha planteado el gobierno a usted para aplicar en el departamento del Chocó para disminuir, sobre todo en Quibdó, el índice? Y me imagino que este es un tema más hacia el alcalde, pero lo aproveche usted, para disminuir ese nivel alto de desempleo y de pobreza extrema que tiene el departamento. Sí, el tema de la seguridad, por supuesto que pasa por la inversión. Eso que lo niegue, pues no está viendo. No es solamente un tema de policía. No es, además porque también la policía y el ejército necesitan una inversión para mejorar su servicio. Claro. Yo sí creo que hemos conseguido algunas cosas en este consejo. Lo primero que hemos conseguido es la necesidad de que se fortalezcan nuestras fuerzas. Aquí no tenemos distrito especial de policía en Quito. Aquí no tenemos el último grupo que se anunció, que las siglas da GOES. Al menos va y viene, pues no permanente. Aquí, por ejemplo, no tenemos Polfa, que es la que a mí me perjudica más porque es la que cuida de todo el tema de policía fiscal y de toda la cantidad de contrabando que hay en el departamento del Chocó, por ejemplo. Y uno se pone a ver... Esa es la policía fiscal y aduanera, ¿no? Y aduanera, sí, aquí no tenemos. Y uno se pone a ver y pues uno ve que tiene razón, que uno dice, ay, el Chocó, ¿por qué está como está? Pensando, por ejemplo, en vías, pero uno ve que aquí al ladito en el vecino hace unas 5G, unas 4G, y no son los privados, es la nación. Y es la nación la que decide dónde invertir. Pero también uno ve que acá en el Chocó, con la problemática que tenemos, por ejemplo, nuestras fuerzas todavía no tienen todos los juguetes, pues, para que usted me entienda. Entonces hemos ido pidiendo esos juguetes, esas adiciones, esos accesorios como para que puedan ir mejorando, y yo creo que al menos en lo que tiene que ver con los consejos hemos logrado
la llegada del Grupo GOES, la asistencia temporal del POLFA. Yo personalmente estoy a la tarea de conseguir el espacio para el distrito. Sí. Encontré que no había muchos terrenos ya que cumplieran, porque el tema no es otro, sino que cumpla. Estar al lado de una estación de policía tiene un montón de requisitos. Entonces yo tengo un terreno aquí, pero ese no cumple, ¿no? Y los que de pronto pudieran cumplir están en un precio impagable por la administración. Y entonces me voy y busco uno y consigo uno muy bueno con la SAE, donde no tenemos que gastarnos ni un peso. Yo cuando le digo a la gente, lo conseguí sin pagar, yo espero que sea mejor, porque eso significa que tenemos más, o mejor, que no tenemos que gastarnos los pocos recursos que tenemos en esto, sino en aquello. Sí. En este caso, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en invertir de manera directa en mejorar las condiciones del espacio para que pueda funcionar el distrito. Pero por lo menos el terreno ya lo tenemos. Con la SAE me lo entregó la semana pasada, yo sé si vieron. Sí, ¿ese dónde queda? Ah, ese es el de la salida. Ese queda a la salida de Quibdó por Javí. Diagonal al terminal. Sí, señor. Y está bien porque acuérdense que acaban de ceder un terreno para la Ciudadela de la Justicia, que la pusieron fue en la villa. ¿Sí? Entonces para allá va creciendo la cosa. Y adicionalmente me dieron un bien que es el antiguo Motel Cariño. ¿Y usted por qué dice como si lo conociera bien? No, simplemente por la noticia, ¿no? Ah, la noticia, sí. Ok. Así le pregunté también a los que fueron ese día a la atención y todos sabían dónde quedaba. ¿Qué es la idea que quede allí? La idea que quede allí es un entorno protector para la vida, como el que ya usted ve que venimos invirtiendo en los barrios que tienen problemas de violencia específica. Sí, claro. Generando espacios deportivos y espacios de atención, digamos, social. Pero este espacio que va a quedar allí, que se va a convertir en el EVI Sur, el entorno protector para la vida se llama EVI, va a tener un tema de formación de los jóvenes en tecnologías, en robótica, en formación para el trabajo, va a tener laboratorio artístico en danza, en música, va a tener teatrino. ¿De dónde salen los recursos para todo eso, gobernadora? Pues bueno, yo tengo un primer cooperación internacional. Donante, sí, ya tengo un primer donante por cooperación. Primero el terreno, que era caro, salió por SAE, me toca simplemente pagar unas cosas adicionales. Estoy también aplicando para compra. SAE vende mucho más barato. Sí. Segundo, cooperación internacional, ya tengo un primer donante y otros dos que están interesados. La verdad es que hemos hecho una gestión juiciosa con cooperación. Y tercero, regalías, pero para invertir en regalías debo acceder a compra porque no se puede como gato. Sí. ¿Sí? Entonces la idea es que todo eso, que es un proyecto que tampoco es tan costoso, es un proyecto de más o menos de 4.000 millones, pues nosotros logremos tener un espacio de protección para los jóvenes, que nuestros jóvenes salen, por ejemplo, de un momento de violencia en la casa y pan de cogen. Para la esquina, para la canchita, para donde está el jefe de la banda diciéndole que él sí es bueno, y si es bueno porque maneja rápido, porque sabe manejar un arma. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer que no hemos acogido bien los jóvenes nuestros, que el centro de Quibdó es un espacio revictimizante y que no tenemos realmente ningún lugar donde estar. Si hay uno en el sur, por el tema de las fronteras, necesariamente en algún momento tendrá que haber uno en el norte, para compensar la presencia, que es lo que nos pasa hoy con la Casa de Justicia. Queda para el norte y no accede a la mitad de la ciudad. Sí, claro. Sí. Lo segundo es que hemos conseguido un acorazado, Leo, y en cuanto llegue, lo presentaremos a la sociedad, porque hemos conseguido un acorazado del ejército para mejorar la seguridad en las vías. Veníamos presentando unos fenómenos complicados de situaciones que se presentaron en la vía Quibdó-Ismina. Sí, claro. Ustedes conocen sus antecedentes. Y la protección de la vía Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín va a mejorar sustancialmente con estos blindados acorazados que van a fortalecer la operación de la Meteor. Y lo tercero es que, ahí sí no es plata de la nación, es plata mía, bueno, no mía, de la institución, de los chocuanos. Es que como hay un tubo, eso es una cosa un poco macondesca, pero es verdad. Sí, es un tubo blanco que pasa. El famoso tubo que está ahí hace rato. Sí, el acueducto ese antes de la desembocadura del río Sipí, o la entrada del río Sipí. Exactamente, ese que está ahí en Puerto Murillo. Ese tubo resulta que no deja subir y bajar las embarcaciones de la Armada desde su base, que es en el Pacífico, hasta Ismina.
Y lo que hemos dicho es vamos a poner en funcionamiento nuevas embarcaciones de la Armada que hoy no funcionan, mediante la compra de motores. Y esos motores que tenemos que comprar, esos motores no valen menos de 600 millones de pesos que tenemos que invertir ahí. Más o menos, 600, 800 millones en todo. ¿Para cuántas embarcaciones? Para poner en funcionamiento de 3 a 5 embarcaciones. Si yo logro invertir 600, pondríamos en funcionamiento solo 3. Así que la idea es lograr invertir lo más que podamos. Y que también el ejército, quiero decir, el Ministerio de Defensa y otras dependencias nos ayuden. Para garantizar que las embarcaciones están en el río prestándole seguridad a la ciudadanía. Sí. Porque ¿cómo es posible que hoy usted se consiga los retenes pero de los otros? Usted va bajando y se consigue primero a los unos, luego a los otros y luego a los unos otra vez. No, quien tiene que estar es la fuerza pública, generando seguridad, sobre todo en esta zona que es la más crítica, en torno a los límites de Cipí, Ismina y Medio San Juan. Gobernadora, le interrumpo, le he escuchado perfectamente lo que me ha dicho, pero veo que el discurso va más apuntado hacia lo militar. También el componente de la pregunta era, ¿qué le ha dado el gobierno nacional en lo social para disminuir el índice de desempleo y la pobreza extrema, gobernadora? Por ahora solamente el tema de la reactivación de la mesa de paz total, que usted vio que dio unas declaraciones un poco controversiales sobre extorsión. ¿Y eso le llena a usted, gobernadora? Bueno, no, porque no está la otra parte, Leo. Sí. Y es la que usted está preguntando, la social. Los compromisos para que se dejara totalmente delinquir, no parcialmente, sino totalmente, tenían que ver con inversión. Tenían que ver con oportunidades laborales, tenían que ver con proyectos. Debo decirlo, no se ha hecho todavía esa parte. Una mesa que pareciera en Quibdó que solamente estuviera a la mesa y no acompañada de las sillas, ¿no? No, que tiene un comportamiento bastante itinerante, que es lo que nos preocupa a nosotros. No puede ser con visitas, tiene que tener una dinámica más permanente, ¿no? Y tiene que ir acompañado de unos procesos que uno puede irle haciendo seguimiento cuando deja de sesionar, sobre todo estos proyectos de inversión orientados a la generación de empleo, a la generación de bienestar social. La violencia, es lo mismo en la cuenca media del San Juan. ¿La violencia se combate con mercados, gobernadora? ¿La violencia se combate con mercados, con ayudas de este tipo a las familias de quienes, comillas, pertenecen a estos grupos? Bueno, no nos han entregado mercados este año, pero no se combaten con mercados, o sea, ni siquiera se han entregado este año mercados, pero no se combaten con mercados porque es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Ollas comunitarias? Bueno, esa sí es una expectativa, porque esa expectativa es permanente. Eso se supone que tiene que quedarse permanentemente en los barrios de mayor dificultad de acceso a alimentos. No se ha logrado todavía que sean toda la cantidad que se prometieron. Hay algunas pocas, creo que hay. Yo vi una en el reposo, no he visto otra. Sí. Y no se combate así, se combate con alternativas de generación de ingresos, Leo. Sí. Con desarrollo económico se combate la violencia. Cuando yo tengo que ocuparme de mi negocio y de producir, pues no me dedico a nada más. Con lo que usted enérgicamente le ha estado reclamando al gobierno, pero que pareciera le entrara por un oído y le saliera por el otro. Sí, yo insisto en la transición. Yo creo que hay que transitar entre... Es que la gente nuestra depende de las economías ilegales. ¿Cómo le vamos a reclamar si es la comida? Entonces la gente, los pelados nuestros sí dependen del microtráfico y de la operación de las bandas en torno a extorsión y a crimen. La gente en la cuenca media y baja del San Juan y en las montañas hacia Risaralda sí está dependiendo o estuvo dependiendo, porque ya hay una crisis del cultivo de la hoja de coca. Sí. Si hay una dependencia alta de los entables mineros, no los tradicionales, sino las grandes barcazas dañando el territorio, de los cuales el 20% es la ganancia del actor armado, y que la gente tiene que trabajar allí porque tiene que comer. Hay una maqueta humanitaria que está a la responsabilidad de la vicepresidencia y del DNP y de la ART y de la UACP, que es justamente ese plan de inversión para mejorar las condiciones y la transición económica en el San Juan. Se llama Maqueta Humanitaria Medio San Juan y Bajo Calima, y eso tampoco ha empezado, Leo. Pero yo creo que con las inversiones que podemos hacer, al menos nosotros en lo local, mientras eso llega, algo avanzamos. Ese recurso que requerimos, más o menos unos 600, 800 millones de pesos para el Comité de Orden Público, para el Fondo de Seguridad, para llevar seguridad a donde estuvimos recientemente y por 10 veces anteriores en paro. Ese recurso para irnos ahorita a 2 barrios de Quibdó muy complicados en la zona norte y en otros para ir llevando infraestructura deportiva e inversión social, está toda en el Fondo de Seguridad nuestro, que no es muy grande. Cuando yo llegué, apenas tenía por recaudo 200 millones de pesos. ¿Cuánto en lo que va del año hemos logrado
hemos logrado recaudar 1.200 más. Qué bueno. Ya vamos llegando a 1.500 millones de pesos en nuestro trabajo juicioso de recaudo, porque esa es la plata, no hay otra, para invertir en temas de seguridad, y todas las fuerzas nos pide el ejército, la policía, que lo fortalezcamos, toca, pero este gobierno también quiere hacer inversión social en los barrios y también es de ese rubro. Hoy estamos ante la Asamblea Departamental esperando que durante esta semana se puedan terminar los debates y aprobarnos que nos puedan hacer la incorporación presupuestal de este gran esfuerzo de trabajo que hicimos juiciosos para conseguir el recaudo, para reclamar el recaudo y para tenerlo ya listo para la incorporación, para el servicio de la fuerza pública. Esto es para el ejército, para los botes que tienen que prestarle seguridad a nuestra gente en el río San Juan, esto es para las canchas de nuestros pelados aquí en Quito, esto es para fortalecer a la policía, esto es para fortalecer a la Titán, esto es para aprovechar para fortalecer también a la Junta de Acción Comunal en el espacio de entornos protectores para la vía. Y está hoy en manos de la Asamblea la incorporación, que no es ni siquiera una cosa difícil, Leo. Usted sabe que es simplemente decir, ahora tengo más de lo que presupuesté inicialmente, voy a incorporarlo al presupuesto de inversión. Sí. Y ya se lo solicitamos porque estamos en extraordinarias a la Asamblea. Y estamos ya en manos de la Asamblea para que ellos nos autoricen la incorporación y poder inmediatamente cumplir con los compromisos del último Consejo de Seguridad. Sí. Ya que, Leo, la gente está perdiendo la confianza cada vez más en esos consejos de seguridad. Totalmente. Gobernadora, dos preguntas finales, porque entendemos ya son las 8 y usted tiene que ir, como dijo, a ganarse la papita, a mirar qué otro chicharrón aparece. Mire, la primera viene del San Juan. Nos preguntan desde allá, o me dijeron que le trasladara esta inquietud a usted. ¿Qué pasa con el tema del gas en el San Juan y qué va a pasar con la vía que se está derrumbando en la pavimentación Ismina-Condoto? Bien, son dos cosas que ambas pasan por el Sistema General de Regalías y por un tema legal muy complicado que nosotros hemos recibido. De hecho, para el tema del gas, ya va a venir una visita de las autoridades de control al Chocó que nosotros mismos hemos solicitado, sí, tanto a Procuraduría como a Contraloría, que nos acompañen en los procesos críticos que vienen del Sistema General de Regalías y que ha generado demoras porque no hemos podido terminar lo que la gente espera que les entreguemos. El gas es el más complicado. El gas es el más complicado de todos. Esperamos ya nosotros la visita de Contraloría y Procuraduría para poder saber cómo proceder para ir adelante. El servicio de gas es algo que la gente necesita. Inicialmente estaba previsto para la ciudad de Quibdó, de Ismina y creo que de Certegui. En todo caso, sí creemos que tenemos que comenzar un proceso con el Ministerio de Minas para ampliarlo a otros municipios y poder tener un acceso que es un servicio muy barato y que nosotros los chocanos pagamos muy caro por el tema de las pipetas y que no se ha podido avanzar, pero porque esto viene de años atrás. Sí. Y sin la orientación de las IAS para saber que uno no se mete en un problema, pues es muy complicado, pero además queremos hacerlo porque usted sabe que uno falla por acción y por omisión. Tampoco se puede dejar quieto. Entonces ya hemos solicitado el apoyo jurídico y la asistencia, el acompañamiento y la visita para poder revisar algunos proyectos críticos que están. La vía Ismina-Condoto es uno de ellos. Esa vía tiene adicionalmente de que tuvo un problema en la ejecución. El contratista demandó a la gobernación del Chocó. O sea que además de que no se terminó la vía, sí, el contratista adicionalmente tiene demandada a la administración departamental. Y eso tiene que surtir primero ese tema, ese litigio, ese pleito entre contratista y administración para poder liquidar finalmente el contrato. Y cuando se liquide finalmente el contrato, poder nosotros hacer una contratación nueva para terminarlo. Cuento con mi compromiso, se lo digo al oyente. Sí, ¿por qué el contratista demanda a la gobernación? Porque dice que él ha sido lesionado económicamente, dice que hay unas pérdidas que él ha sufrido, sí, y que hay lo que se llama un desequilibrio económico del contrato. Económico, sí. Sí, señor, y que entonces a él se le tiene que, antes de liquidar, a él se le tiene que responder por sus lesiones económicas. La administración no está de acuerdo, cree que por el contrario fue la obra la que se lastimó con el proceder del... ¿Ustedes tienen la supervisión del contrato? En este caso, el departamento del Chocó sí tiene la supervisión del contrato. Y ya hicieron la supervisión del contrato. Y encontraron... Digamos que la supervisión del contrato y la interventoría, que es realmente la que va dando el paso, son concomitantes desde que generó la suspensión de este tema, que no fue ahora, ni el año pasado, ni el anterior. Todas estas acciones han estado totalmente suspendidas. Y dentro del debido proceso se hicieron los llamados de atención
al contratista? Justamente eso es lo que alega la administración departamental, o lo alegó en su momento, Sí. que sí se hicieron todas las acciones propias de la interventoría y que el contratista no tiene la razón. Todo esto se alega dentro del expediente claro. contractual, ¿no? Sí, claro. Entonces esperemos, igual lo que nosotros esperamos es que si hay un tema que no se puede resolver frente a liquidación, el DNP, la Contraloría nos den la orientación sobre cómo podemos, digamos, dejar el pleito en pendencia y poder proceder a terminar la obra. Porque igual es un tema jurídico distinto a la realidad contractual. Sí, claro. Y ahí hace falta muy poquito, realmente es como 1,5 kilómetros que menos, que hace falta para terminar la vía entre más o menos la vía entre Ismina y Antritos de la Encharcazón, que ya es jurisdicción de Río. Y la expectativa nuestra es terminar tanto esta vía, que tiene un bache, como la vía también Ismina Medio San Juan, que también tiene un bache. Y que esa, en cambio, ya lo logramos liquidar y vamos a proceder con toda certeza a que se termine esa pavimentación. Gobernadora, 8:06, antes de las 8:10 terminamos la entrevista. La última inquietud... ¿Me suelta? Sí, señorita. La última inquietud es la siguiente. Hay 2 eventos que se han presentado en el departamento del Chocó y que están en vilo de la sociedad, está pendiente la sociedad de pronto de algún pronunciamiento, en el cual pues la gobernación en cabeza suya tiene instancias, porque en una hace parte de las directivas de la universidad, pero también tiene asiento en Coechocó. Hay 2 problemas que se han presentado allá, que han llegado a los estrados judiciales con interposición de tutelas, con imposición de... impetraron demandas administrativas, y todo esto tiene que ver en el caso de la estancia o buscar el regreso del rector David Emilio Mosquera Valencia a la Universidad Tecnológica del Chocó, y en el otro caso es la estadía en Coechocó de Arnold Rincón López. Como usted tiene asiento, representación en las 2 entidades, ¿cuál es la postura, no suya, sino de la gobernación frente a lo que está pasando en la universidad y en Coechocó? Le contesto a Coechocó porque es muy fácil, principalmente porque al menos yo no hice parte de la elección anterior. Sí. No tengo claro en qué condiciones se generó y hoy está a instancias judiciales. Lo que quiere decir que en cuanto salga el fallo, pues se tendrá que acatar, en el sentido en que salga. Eso habrá que esperar a que el Consejo de Estado defina cuál es el curso de una situación en donde lo que se alega es que el debido proceso no se surtió en el marco de la elección. Cuando eso ocurre, entonces, tanto las consecuencias para la institución en la que yo justamente hago parte del Consejo Directivo, como para las órdenes que tendremos que seguir nosotros los consejeros, pues se seguirán en el marco de lo que mande la jurisprudencia. Eso es lo uno. Lo 2, en torno a la rectoría, ya es un tema mucho más delicado porque se ha cursado durante mi periodo como consejera. Yo soy consejera superior. La razón por la que soy consejera superior no es porque representa a ninguno de los estamentos, sino en razón del cargo. En las universidades públicas, los gobernadores y gobernadoras hacen parte del consejo. En mi caso, yo no soy la presidenta. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, es el gobernador el presidente del Consejo Superior. En este caso nuestro, y lo hemos hecho con complacencia, quien preside el Consejo es el mismo ministerio. El mismo ministerio, sí. A través de su delegado, que hoy el doctor Ricardo, y lo aplaudimos, es el viceministro, ha sido nominado como viceministro de Educación Superior. Y él es el que ha ostentado todo este tiempo el liderazgo del Consejo Superior, la presidencia del Consejo Superior. Yo soy una consejera a la que además le ha costado mucho el tema de estar, porque este año ha sido muy, muy complicado y han llamado muchísimo a extraordinarias, y yo no tengo de pronto el tiempo para esto, porque yo no represento a los estamentos, yo tengo mi propia entidad. Ha sido muy movido para usted. Exactamente, pero nosotros hemos estado al tanto de todo. Nosotros no nos enteramos de la suspensión del rector porque nos hayan informado directamente como Consejo Superior. Cuando el anterior rector se notificó, nos avisó mediante oficio, y ahí nos enteramos. Ni siquiera el doctor Ricardo, que era el presidente, tenía información, a él se la pedimos. Nosotros estuvimos a oscuras durante mucho tiempo sobre la decisión, y una vez se decidió y llegó la rectora, recibimos a la rectora. Yo a la rectora la conozco desde antes de ser rectora por
justamente el trabajo que ya venía haciendo en el ministerio. Sí. Y recibimos a la rectora y habló ante el consejo, justamente comienza esta normalidad académica que aparentemente se trataba de estudiantes y estudiantes de un lado y estudiantes de otro lado. Después nos dimos cuenta que no, que había una situación de orden público involucrada. Por solicitud de la rectora hicimos un consejo de seguridad liderado por la gobernación como nos corresponde. La decisión fue que no interviniéramos con fuerza pública a la universidad porque es uno de los peores actos contra la autonomía universitaria. Sí, claro. Y nosotros atendimos la solicitud de la rectora en torno a la seguridad, discutimos los temas de seguridad, identificamos que probablemente sí pudieran haber infiltraciones en la protesta universitaria, generamos las acciones con todas las autoridades en el marco de esos consejos y se los comunicamos también a las autoridades universitarias. Con posterioridad a eso se generan otros dos momentos graves y es el ingreso de comunidades indígenas a la universidad y pues los estudiantes reaccionaron y respondieron y generaron la apertura de la entidad. Durante todo esto no ha pasado, Leonardo, ninguna cosa que no se obedezca o se corresponda con la autonomía universitaria en la que yo como primera autoridad de orden público y seguridad tenía que atenerme a generar las acciones y las hice. Sí. Ahora, como consejera que soy, porque yo soy consejera, Sí. hemos estado como consejo atendiendo cada paso a paso de todo lo que ha pasado en la universidad, desde la notificación del rector saliente, desde el ingreso y llegada y recepción de la rectora entrante, desde el pedir información a la interventora, digamos de alguna manera, o sea, mi inspectora in situ, del inspector in situ con respecto a qué es lo que está pasando y por qué. Porque es que aquí la gente pareciera, yo sí quisiera saber, Leonardo, ¿a quién es que le conviene plantear que en la universidad hay dos bandos? ¿A quién es que le conviene que la universidad se comporte como una guerra campal? ¿A quién es que le conviene decir que es que la universidad es patrimonio de los unos o los otros? ¿A quién es que le conviene que la universidad esté permanentemente en guerra y en lucha? Porque aquí lo que estamos viendo es una cosa que es más grande que eso. Y es que la universidad tiene unas medidas gravísimas Sí. de mejoramiento que le causó unas medidas adicionales muy graves, como es el hecho de tener hoy otra rectora distinta a la que se eligió, hoy suspendido sus procesos más importantes, que son los que a mí me interesa que se reanuden, que son las elecciones de sus estamentos, y en su momento suspendidas incluso las clases. Las clases estuvieron suspendidas por 3 semanas casi, y una vez se reanudaron, seguimos con los mismos problemas, es decir, el haber suspendido clases no resuelve los problemas de la universidad, que son los que nos deberían tener hoy preocupados y prestando la atención al tema como lo hemos hecho los consejeros. Y lo primero que hicimos fue decirle al inspector in situ, consejera, ¿cuál es el problema con la universidad? Entréguenos los hallazgos, entréguenos el plan de mejoramiento. No tenemos nada de información y lo que a nosotros nos interesa es salir de la situación en la que estamos hoy, que tiene la universidad básicamente en el abismo. Porque, ¿qué pasa? El plan de mejoramiento ha indicado que se han cometido unos errores administrativos de aquí para atrás, ¿o no? Que se han incurrido unas situaciones que preocupan al orden nacional, ¿o no? Y que nosotros tenemos que empezar a transitar ese camino. La rectora dijo que lo quería hacer, junto con el consejo, transitar ese camino de mejoramiento para que la universidad se estabilice. Y eso es lo grave hoy. Así que nosotros, justamente con el plan de mejoramiento, con las reuniones con el inspector in situ, nos dedicamos en este tiempo a poder establecer cuál es la ruta que tiene que transitar la Universidad Tecnológica del Chocó para mejorar. Y no hemos hecho nada distinto. De la mano de la rectora, respetando los derechos de los estudiantes, respetando la autonomía universitaria y hoy entendiendo que lo que se viene es más duro. Porque lo que se viene es identificar qué es lo que pasó que nos llevó a esta instancia y lograr aplicarlo para que pasen dos cosas. Y es lo que más me importa a mí, Leo. Primero, y lo que me genera mayor importancia, los estamentos se tienen que elegir. ¿Sí? El Consejo Superior se tiene que componer porque el Consejo Superior es la universidad. Sí. Y hoy tenemos suspendidos egresados y hoy tenemos suspendidos estudiantes. Elecciones de estudiantes y elecciones de egresados. Y son justamente los dos estamentos que representan al porcentaje mayoritario de la comunidad universitaria. Los egresados son miles y los estudiantes son miles. Y el peso que tiene lo que opina el egresado universitario y lo que opina el que está estudiando en el Consejo Superior lo tenemos que elegir y es muy importante. Y toda esta situación, todo este bonche, todo este pleito, lo que ha generado es la suspensión de la elección de los estamentos, que me parece que no puede estar suspendido y que tiene que darse legítimamente y se tienen que elegir las personas que se inscribieron, o bueno, las que están participando en su proceso. ¿Sí? Sí. Y luego poder proceder a analizar
cómo nosotros trabajamos juntos el plan de mejoramiento y sacamos la universidad de este bache. ¿Y a ustedes ya les entregaron el informe del inspector in situ para poder conocer cuáles fueron las dificultades o cuáles fueron los hallazgos que aún no conocemos dentro de la universidad? Así es, nosotros tampoco las conocemos de fondo, ese fue justamente el requerimiento y la preocupación. ¿Cómo hacemos para poder tomar decisiones como consejo, para poder apoyar, entre otras cosas, que es nuestro principal ideal? Y al menos eso lo digo yo como consejera, para no hablar en plural. Sí. ¿Cómo hace la gobernación, que sí tiene, por ejemplo, capacidad de acompañar institucionalmente a su otra entidad, si no se conoce de fondo qué es lo que está pasando? Nosotros nos dieron un panorama general donde se trataba puntualmente de 3 aspectos: el aspecto de unos temas contractuales, es decir, unos temas de proyectos, sí, el aspecto de unos temas que tienen que ver con con administración propiamente, y pues otros que tienen que ver con el desempeño académico, digamos, sí, de la entidad. Entonces, estos nosotros hoy no sabemos ni siquiera si son así. O sea, no sabemos ni siquiera cuáles son las pruebas, cuáles son los hallazgos, cuáles son las circunstancias. Lo que sabemos es que tienen, de acuerdo con la opinión del ministerio, la gravedad para generar unas medidas adicionales a las de inspector in situ. Pero nosotros, por ejemplo, nunca tuvimos reuniones anteriores a la medida con la inspector in situ. O bueno, sí, una convocatoria en un par de veces a reuniones virtuales, pero donde no pudimos conocer de fondo las medidas ni las razones de las medidas. Nosotros no conocemos a la fecha de hoy que, frente a la presentación que se hizo del plan de mejora, de la postura que se presenta a ellos para mejorar, en su momento hubiese una réplica para decir esto está bien, esto no está bien, esto se hace así, esto no se hace así. Y es el camino que toca recorrer ahora, Leonardo, porque es que ¿cuál es la ruta para que la universidad mejore? Sino justamente el plan de mejoramiento que se exige de la inspección in situ, y que justamente las medidas que están para estabilizar la entidad. Lo más importante en la entidad son los estudiantes. De ahí sí, que claro, yo personalmente estuve pendiente cuando se generó a nivel de atención médica la primera agresión a uno de los chicos que se le rompió la cabeza. Yo personalmente estuve al pie cuando se empezaron a generar los temas de orden público en el Consejo de Seguridad, porque yo estaba en la ciudad, lo dejé delegado. Yo personalmente he estado tratando de asistir a la mayor cantidad y es que son demasiadas. A mí esto me genera una altísima complejidad por el volumen de trabajo que tiene la gobernación. Sí. Y con este volumen de extraordinarias que se citan sin que uno pueda ni siquiera saber qué es lo que está pasando. He tratado, de verdad, de estar al pie del Consejo, sobre todo en lo que tiene que ver con garantizar el derecho a que tengamos estamentos, con garantizar el derecho a que nosotros podamos salir de este problema con un plan claro de mejoramiento. Y eso es lo que hasta ahora no había estado claro, porque los errores, las fallas de la universidad, digamos, el fondo, el detalle de lo que encontró la inspección in situ, eso no se le había presentado con claridad al Consejo Superior, y fue lo que el Consejo Superior pidió a través de su presidente, que es el mismo ministerio, que por favor se nos dejara saber para nosotros poder ayudar y contribuir a que se mejore la situación de la universidad. ¿Y ya se los entregaron? La universidad no es de un bando o del otro, Leonardo, la universidad es de los estudiantes. ¿Y ya les entregaron ese informe? No va a mejorar para los estudiantes. ¿Ya les entregaron ese informe, gobernadora? Ya se presentó la inspectora con un informe general. Nosotros lo que ya quisiéramos saber ahora ¿No es... de fondo? No de fondo. No solamente el fondo, sino puntualmente, si la universidad tiene que seguir un paso a paso de un plan de mejoramiento, si el plan de mejoramiento está encarrilado en lo que el ministerio considera que es la ruta para seguir, para que no perdamos el tiempo. Sí. O si el plan de mejoramiento no es adecuado y no es idóneo. Y con eso esperamos que el trabajo mancomunado con inspección y vigilancia, con el señor nuevo viceministro que conoce de fondo a la universidad y lo conoce y lo quiere, además quiere la universidad, con la rectoría que tenemos en interinidad, con los estamentos que, insisto, esté quien esté, a la universidad la representan sus estamentos. Sí, claro. Y por eso deben elegir democráticamente, por eso deben elegir en conformidad con la norma. Y por supuesto que quienes estamos alrededor, como la gobernación, que tiene que invertir en la universidad más y en las condiciones que lo quiera la universidad. Y para garantizar que nuestros estudiantes, por ejemplo, tengan el mejor bienestar. En eso estamos y esa es mi tarea como consejera, Leonardo. Gobernadora, pues le agradezco mucho esta horita larguita, hora 20, de contarnos qué pasa en el departamento del Chocó con diferentes situaciones que ha tenido que atender su administración y pues ponernos al tanto de cómo se ha actuado en cada una de ellas. Una última, ¿por qué le cerraron la gobernación los trabajadores? Ya llegó a acuerdo con ellos, ¿no?
Sí, hubo una situación con el sindicato. El sindicato, debo decirlo porque lo dije también ante el Ministerio de Trabajo, no notificó una asamblea, dijo que estaba reanudando una asamblea vieja del año pasado. Mm. Cosa que no es cierta porque los puntos que publicaron ellos mismos no tienen nada que ver con el acuerdo del año pasado, por lo tanto se tiene que seguir un tema legal, un tema juicioso de poder notificar al empleador. Uno no tiene derecho bajo ninguna circunstancia a impedir el trabajo de los demás. Eso está en la ley. Los derechos sindicales, que son muy importantes, no me permiten también interferir en el trabajo de los demás y me someten como quien más a cumplir y respetar la norma laboral. En este caso se trataba de una situación que ellos identificaron desde el año pasado que tiene que ver con la manera como se provee en correcta forma la carrera. Identificaron un caso desde el año pasado que estaba en encargo y que justamente pasó por el proceso judicial, por el proceso jurídico, perdón, de evaluación. Estaban hablando de un tema de dotación. El secretario general les probó que ya estaba entrando al almacén la dotación cuando ellos generaron la protesta. Estaban hablando de un tema de el programa de ETV, que es el programa de lo que la gente conoce coloquialmente como los malarios. Sí. Que es un tema de las plazas de esos malarios. Los malarios, ustedes saben que Quibdó es certificado en educación y en salud. Esos malarios están en Quibdó cuando se requieren es en los municipios. Y la convocatoria en su momento mediante un sorteo, eso fue hace años, los asignó a unos municipios en los que los malarios hoy no están y en las que el organizar ha sido un trabajo de la Secretaría internamente, organizar para que podamos proveer, requiere unas condiciones para nuestros funcionarios, para que puedan estar en los municipios que hemos requerido a los diferentes alcaldes para garantizar que tengamos la educación. Ya el ministerio nos quitó los químicos, ya no se puede fumigar. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer es en educación para garantizar que no haya nuevos criaderos. Y tenían un tema también relacionado con, bueno, el hecho de que cuando nosotros llegamos y revisamos, encontramos unas inconsistencias con la norma, y el área jurídica de la entidad está solicitando que un juez de la República sea el que diga si hay o no cosas conformes a la ley en ese primer acuerdo sindical. Ya. Entonces, digamos que yo vi que rápidamente la Secretaría General logró entregarle la información al sindicato y vi que rápidamente pudimos generar con ellos comunicación para efectos de que ya se levantó, duró solamente un día. Pero hay una cosa que yo sí quiero aclarar y es que permanentemente tenemos los canales de diálogo primero. Y que yo personalmente he solicitado el acompañamiento de la señora ministra del Trabajo para que no haya ningún tipo de duda de que al empleado en la gobernación del Chocó, a los funcionarios de carrera, se les respeta sus derechos sindicales, pero también hay unos deberes y hay unos derechos. Entonces, así cuando yo considero que tengo el derecho de la exigencia, también debo aportar lo que la norma me pide como funcionario. Y nosotros no nos podemos dar el lujo, como están las cosas en el Chocó, Leo, de que no funcione la entidad bajo ninguna circunstancia. Mire, yo llegué reventada, literalmente de 20 días consecutivos de trabajo que implicaron por lo menos 6 municipios del Chocó. Sí. Y aún así llegué a trabajar ese día. Y para mí encontrarme que la entidad administrativa está suspendida por cosas que se pueden pasar por el diálogo, duele mucho. Duele mucho porque yo entendería que la entidad uno la debe querer. La entidad uno la debe impulsar hasta donde más pueda. Y que debe uno contribuir para que la entidad salga adelante, porque esa entidad depende de los chocuanos. En eso estamos con ellos con la mayor buena disposición de diálogo, con la mayor disposición de atender ese acuerdo colectivo que es anterior, del año anterior, y de que las nuevas cosas que se van suscitando tengan un espacio correcto de diálogo, pero eso sí, también una asamblea o cualquier otra situación que entorpezca el funcionamiento de la entidad debe ser debidamente notificada de acuerdo a las normas del trabajo. Así es. Gobernadora, hombre, agradecerle nuevamente su deferencia. Se me quedan en el tintero tantas cosas, es que hay tanto de qué hablar. Usted llama muy largo. No, en la gobernación hay mucho para hacer. No, en la gobernación, tranquila, que ya la están esperando, no se preocupe. Pero bueno, yo le agradezco de verdad la deferencia. Posteriormente hablaremos del tema del ferrocarril transoceánico, porque sí me gustaría buen tema. saber si estamos preparados o no, en qué queda el puerto multimodal de Quibdó con esta aparición del puerto del
canal férreo, pues, transoceánico. ¿En qué queda ese puerto multimodal de Quibdó y otras cosas más de la administración? Le agradezco habernos puesto en contexto de algunas temáticas que hacen parte de la agenda informativa de